Bien, muy buena noche para todas las personas que se nos están uniendo en este encuentro de neurodiversidad. Vamos entonces a iniciar a compartir pantalla. Eh, Les agradezco si nos pueden dejar por allí de dónde nos escuchan hoy, dónde se encuentran y ya vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Recordemos también que ya estamos finalizando, estamos a miércoles, a 2 días de culminar todo nuestro proceso formativo en neurodiversidad. Me confirmo, por favor, si están viendo mi pantalla. Bien, bien. Recordamos en que quedamos el día de ayer por casualidad. Bien, me recuerda en que quedamos el día de ayer. Estábamos hablando de un tema súper interesante, ¿cierto? ¿Quién recuerda por allí en lo que estábamos? Que nos ayuda, algo así rápidamente para dar inicio. A ver, que me dicen por aquí en el chat. ¿Alguien recuerda en qué quedamos el día de hoy? Perdón, el día de ayer. Ay, perdón que les cancelé por aquí la pregunta. Listo, estábamos hablando puntualmente del aprendizaje y de cómo nosotros generamos ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces allí entendimos que era la capacidad de nosotros transformar cada uno de los estímulos que teníamos en nuestro entorno y de convertirlos en un proceso que perdurara en nuestras estructuras mentales, entendiendo que aprendemos desde los primeros momentos de vida hasta los últimos momentos de nuestra existencia, que dependemos 100% de la experiencia, de los vínculos familiares, de los entornos, de los escenarios y de las provocaciones que tengan cada uno de esos entornos para nosotros generar allí un proceso de aprendizaje. Entendemos entonces que el aprendizaje ha pasado por diferentes momentos, por diferentes facetas, en donde se ha ido transformando, se ha ido reestructurando para generar a hoy una comprensión un poco más clara de cómo el hombre genera un proceso de adherencia hacia algunas teorías, hacia algunos conceptos, hacia algunos procesos mismos, ¿sí? Y cómo, perdón, hay algunos autores que han acompañado la concepción de aprendizaje a lo largo de los años. Lo más importante es poder entender que en nuestra vida nosotros estamos aprendizaje por absolutamente todo. Hoy aprendí a cocinar, es un aprendizaje. Hoy vi esta receta, es un aprendizaje. Voy a iniciar a conducir un automóvil, es un aprendizaje. Todo lo que nosotros hacemos es aprendizaje. Para nosotros poder aprender necesitamos que todas nuestras condiciones estén prestas para hacerlo, especialmente las posibilidades cognitivas, mentales e intelectuales. Asimismo, acompañado claramente de todo lo que tiene que ver con nuestras posibilidades motoras y con nuestros diferentes procesos de nuestro organismo. Y de esa manera generar pues la herencia a diferentes procesos de aprendizaje en los momentos en los que corresponda o en los que se dé un proceso de estimulación en particular, ¿sí? Y de qué manera también se exponga ese tipo de procesos, porque cuando yo deseo que un niño o una población infantil aprenda sobre algo,
yo tengo que mirar también de qué manera voy a provocar que ese estudiante quiera saber sobre algo, ¿sí? Quiera saber sobre algo en específico, quiera conocer, quiera entender un poco más sobre algo que yo le vaya a proporcionar o algo que yo le vaya a priorizar. No es lo mismo cuando, por ejemplo, yo estoy hablando del sistema, de los diferentes sistemas del cuerpo y cuando yo empiezo, por ejemplo, a hablar del sistema óseo, ¿sí? Que yo, no sé, hago una presentación en diapositiva, proyecto allí una guía de trabajo donde yo hablo de los huesos, la función de los huesos que están inmersos pues en cada una de las partes de nuestro cuerpo, que están unidos unos tras otros, ¿cierto? Que son los que permiten la movilidad a través de ese sistema locomotor, etc., etc. Yo por decir, vamos a hacer una exploración de huesos, no de seres humanos, pero me voy a acercar un poco y voy a pedirles a los niños que traigan muslos de pollo o en su defecto que traigan un pollo a la clase y vamos a expresar ese pollo crudo y voy a empezar a ver inclusive la columna vertebral del pollo, ¿sí? Voy a mirar cómo los huesos están unidos, están a su vez cubiertos por el músculo, ¿cierto? Por la carne y cómo esa carne tiene una piel. Yo ahí puedo generar una experiencia. Eso se ve más o menos en tercero o cuarto de primaria, pero entonces yo estoy gestando un proceso totalmente diferente. Yo estoy gestando un proceso desde el descubrimiento, desde un trabajo cooperativo, porque voy a hacer grupo de trabajos. Yo voy a trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional porque es el interés, la motivación, también el fastidio, el asco que puede generar uno tocar como la carne, ¿sí? Hay personas que no les gustan como ciertos tipos de textura y no lo van a disfrutar, también es válido vivirlo, entonces que solamente genera pues como un proceso visual y es mirar cómo yo, desde una actividad en particular, puedo gestar toda una experiencia para este proceso. Ya después vamos a hablar puntualmente del cráneo, de la columna vertebral, de los huesos de las manos, ¿cierto? Yo ya voy a especificarme, inclusive puedo dividir temas por grupos de trabajo y puedo generar allí toda una inclusión de temáticas llamativas, pero es como yo estoy presentando ese estímulo al niño, a un grupo de estudiantes y cómo esos niños van a demostrarme su interés frente a algo en particular. Si a mí me interesa, yo voy a adherir eso a mi estructura mental. Si a mí no me interesa, si no me llamó la atención, pues digamos que con dificultad y desagrado voy a adquirir esta habilidad o esta competencia o este contenido en particular. Todo depende de cómo yo se lo exponga, de cómo yo se lo demuestre, ¿sí? Y de esa manera, pues voy a garantizar que se dé un aprendizaje y que esto se ve a lo largo de su vida. Créanme que a partir de esta posibilidad que se me acaba de ocurrir en este momento para compartirles de esta estrategia, de esta puesta en la mesa, el niño nunca se le va a olvidar que su cuerpo tiene una función desde un sistema óseo, ¿cierto? Y que ese sistema óseo está constituido así, 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 que tiene unos huesos en específicos, hay unos huesos grandes, hay unos huesos pequeños, hay unos huesos que se encargan de proteger, etc., 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 ¿cierto? Y de esta manera esto va a repercutir a lo largo de su vida, esa experiencia en particular, y va a llegar a su casa y la va a contar, y va a hablar con sus compañeros, y a ti te gustó, y a ti no te gustó, y dónde compraste el pollo, y el pollo mío es más grande que el tuyo, entre otras cosas que podemos socializar e interactuar a partir de una experiencia de aprendizaje. Una experiencia que va a generar toda una provocación en esas estructuras mentales, van a generar preguntas, van a generar algunas sensaciones y percepciones al respecto. De esta manera, yo no solamente estoy posibilitando un aprendizaje o un estímulo diferente, sino que también estoy posibilitando que un niño sea la persona que garantice ese proceso de aprendizaje, porque él va a ser el que va a buscar, el que va a descubrir, el que va a interactuar. Entonces,
Si bien yo estoy haciendo la mediación en todo el proceso, es el niño el encargado de descubrir por sus propios medios, por sus propias posibilidades, habilidades y características, ¿cierto? Lo que desea aprender en un momento específico. Entonces aquí es muy importante tener presente que yo como este puedo generar muchísimos aprendizajes, pero todo depende de la manera en cómo yo lo vaya a elaborar y cómo yo lo vaya a estipular. Y ahorita mismo, hay que mirar también cuál es el método de aprendizaje que yo como docente utilizaría de acuerdo a las condiciones contextuales, a las condiciones características de una persona en particular. Entonces habría que hacer toda una revisión de cada uno de esos aspectos en particular. Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. ¿Listo? Entonces todo depende de cómo nosotros organicemos esa motivación, esa provocación para el aprendizaje y de las elecciones que yo pueda realizar en un momento determinado. ¿Listo? Seguidamente, entonces vamos a pasar por aquí y habíamos hablado de algunos ejemplos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros accionar en un proceso específico. Algunas herramientas, algunas estrategias. Claramente hay muchísimas, ¿sí? Que inclusive no nacen ni siquiera de una postura teórica, sino que nacen de lo que yo pueda crear y recrear en un aula o en un contexto determinado. Entonces, a partir de ello, yo voy a poder generar otras posibilidades porque yo voy a leer el contexto, las necesidades, los gustos, los intereses y sobre ello yo voy a proponer ciertas estrategias. A hoy, digamos que el docente tiene que ser demasiado creativo con esas posibilidades de enseñanza que yo genero. Entonces, la intención es poder establecer otro tipo de procesos que la verdad permeen al estudiante de una experiencia distinta. Porque recuerden que ahora nosotros estamos luchando con un medio de la inmediatez y la transformación inmediata. Entonces, como yo desde las aulas, sí, estoy generando que el aprendizaje sea algo que llame la atención y no por el contrario que sea un momento en donde cueste hacer ciertas actividades, un espacio rutinario, monótono, incómodo, de imposiciones, sino que realmente sea un espacio agradable, en donde nos da qué rico ir a estudiar y que como docentes nos sintamos también motivados porque cuenta mucho la motivación de ambas partes, ¿sí? La relación docente-estudiante, estudiante-docente, estudiante-estudiante. Todas las personas que estamos involucradas en el proceso debemos de tener una disposición o una predisposición. Pre no quiere decir negativo, ¿listo? Predisponerme, ¿sí? Predisponerme para algo que yo vaya a hacer. Entonces, todos tenemos que tener aquí como las posibilidades para llegar a un proceso en particular y de esta manera generar otras experiencias de aprendizaje, cultivar otros aprendizajes muy distintos. Entonces, por ejemplo, voy a generar un debate. ¿Sobre qué? Sobre, no sé, sobre una ley, estoy hablando de grupos más altos, voy a generar un debate, por ejemplo, en los niños. Leímos el cuento del patito feo, ¿sí? Debatamos sobre el final del cuento. ¿A ustedes les parece que ese sería el final del cuento o qué creen ustedes que podría haber pasado? ¿Están de acuerdo, por ejemplo, con la percepción de los hermanitos del patito que fueron la cría que nació con ellos? Eso tiene un nombre, bueno, como todos los que nacieron en esa en ese momento determinado. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué podría haber mejorado para que el patico feo no se hubiera sentido de la manera como se sintió y hubiera sido aislado de las personas, no, perdón, de los demás animalitos o de los demás patos que nacieron en esa camada, es el nombre, ¿cierto? Entonces yo puedo generar un debate de cualquier cosa.
Eh, Trabajos basados en proyectos. Ejemplo, voy a enseñar a dividir. ¿Por qué no realizar un proyecto bien interesante sobre la división? Que tiene que ver sobre la repartición, tiene que incluir allí las tablas de multiplicar, el pensamiento abstracto, el pensamiento mental, ese conteo, ¿sí? ¿Por qué no trabajar sobre proyectos que llamen la atención? Ejemplo, no sé si ustedes conocen el Monopoly, el Tío Rico. Crear, por ejemplo, un proyecto en donde los niños creen su mismo jueguito, armen sus mismas preguntitas, ¿cierto? Y que tenga que ver con un procedimiento matemático en específico. Va a llamar mucha más la atención. Encontrar soluciones en ciertos límites de tiempo, entonces también establecer tiempo para entre grupos, entonces vamos a entregar, no sé, relojes de arena para todas las personas, o como si no los tengo y pongo el cronómetro en mi teléfono, ¿sí? Para que vamos a proponer una solución frente a esta situación que estamos viendo de contaminación en el colegio, por ejemplo, visual, contaminación auditiva, contaminación de residuos. Bueno, es un ejemplo que se me viene acá a la mente. Asignación de responsabilidades, entonces voy a tener líderes, voy a tener colíderes, voy a tener la persona que se encarga de repartir el material, voy a tener la persona que se encarga de recoger el material, voy a tener la persona que se encarga de cerrar como el ejercicio en que quedamos, cómo concluimos, cuáles son las tareas siguientes. Eso va a comprometer muchísimo más al proceso de aprendizaje. Lo podemos hacer desde la infancia, lo debemos hacer, ¿sí? Que el niño sienta que tiene responsabilidades va a generar otra disposición u otro compromiso adicional frente a un proceso específico. Juego de roles, maravilloso. ¿Mm? De hecho, es una de las herramientas más utilizadas para el aprendizaje en la infancia, el juego de roles. Esa personificación otorga madurez, aprendizaje, desarrollo del lenguaje, desarrollo de emociones y sentimientos, posibilidades de comunicación, salidas de campo supremamente interesantes, ¿sí? Voy a conocer a partir de otros escenarios, ¿sí? Voy a tener otros aprendizajes distintos permeados por ambientes, ¿sí? Que van a cultivar otro tipo de posibilidades de aprendizaje. No sé, estoy hablando acerca de los abonos, ¿sí? Entonces voy a hacer una salida a una finca y voy a preguntarle a las personas, a los campesinos, qué tipo de abono utilizan, cómo lo hacen, en qué momento lo utilizan. Entonces me van a contar, ah, no, mire, nosotros acá trabajamos abonos orgánicos. Estos abonos se pueden hacer y que el niño lleve su libretica de apuntes y genere un diario de campo a partir de esa salida al campo y que al final cada uno comparta su experiencia. ¿Qué fue lo que más le gustó? De acuerdo con lo que conversaron con el señor campesino, ¿qué es lo que lo más importante para hacer en el proceso de los abonos? Estoy acá dando como algunas posibilidades de aprendizaje. No quiere decir que sean pues como específicas, no. Estoy acá teniendo como ejemplos que se me vienen a la mente y se los estoy compartiendo. Actividades de experimentación y, y creación. Por ejemplo, entonces me voy a crear un espacio de unas jornadas eh, de creatividad, ¿cierto? Y voy, no sé, voy a crear un slime casero, voy a realizar alguna pomada casera, ¿sí? Y voy a generar en esas jornaditas, en esas ferias, voy a ofrecer un producto en particular. Entonces, los niños de grado primero van a crear un ungüento mentolado. Entonces, van a contar cuál es el procedimiento del ungüento, cómo se hace, para qué sirve, cómo manejarlo, ¿sí? Y esto va a generar otro tipo de posibilidades de aprendizaje. Yo aquí estoy trabajando todo, estoy trabajando trabajo en equipo, actividades basadas en proyectos, estoy trabajando habilidades motoras, habilidades finas, procesos de comunicación, de lenguaje, aprendizajes, entre otros. Actividades repetitivas, tiene que ver directamente pues, con aprendizajes más tradicionales y más retóricos, evaluaciones escritas. Hay maneras de evaluar. La evaluación es necesaria. La evaluación yo no la puedo omitir, ¿sí? Porque es la única manera en que yo sé cómo se está gestando ese proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es decir, la manera en como yo retroalimento el proceso es la manera que me va a dar a mí, ¿sí? Un resultado que yo puedo decir, listo. Utilicé estos y estos medios y los voy a seguir utilizando porque me han dado un buen resultado. Les llama la atención. Mire que el aprendizaje está en el nivel en el que yo quiero que esté. O por el contrario, estas mediaciones no funcionan, voy a utilizar otras, ¿cierto? Dependen, ¿sí? Básicamente de lo que yo provea como tal como una posibilidad. Ejercicios de observación y análisis, muy importante, sí, muy importante. Entonces, no sé, voy a hablar de las plantas, del crecimiento de las plantas. Voy a generar un proceso en el aula en donde yo pueda ver si a partir de unos espacios transparentes, pueden ser de vidrio, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando. Créanme que el niño en los primeros momentos de desarrollo le va a, se va a enganchar un montón con esa posibilidad de poder observar ese tipo de procesos. Eh, Voy a hablar de la guerra mundial, entonces, de la Tercera Guerra Mundial, entonces voy a llevar a todos mis estudiantes a un cuarto oscuro y voy a llenar eso de puras fotografías y de sonidos y de audiolibros, ¿cierto? Eso va a permitir que los estudiantes tengan una postura frente a algo en particular. Voy a desarrollar actividades con la naturaleza, que hoy ese pensamiento naturalista es más que necesario porque es el recurso con el que estamos contando ahorita mismo en el mundo y lo que debemos de cuidar, proteger y cultivar. Y finalmente hablamos de experiencias reorganizadoras, cambiar muchísimo la estructura que yo tenía por otras posibilidades de aprendizaje a partir de unos medios totalmente diferentes. ¿Listo? Continuamente, entonces vamos a hablar de los DUA. Quisiera saber desde los DUA, ¿qué sabemos nosotros? ¿Listo? ¿Qué son los DUA? Hemos trabajado con los DUA, les escucho o las leo o los leo. Los dúo. Hemos escuchado los dúo. ¿Qué interacción hemos tenido con los dúo? Pues, también dicen que no tienen conocimiento. Nancy. Sí, buenas noches. Bueno, A ver, si lo que yo, pues como lo poco que he escuchado del TUA es como que quiere decir diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Y de pronto, ¿qué pretende de pronto el DUA? Es que, o sea, que todos los niños y niñas aprendan de una manera eficaz, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que ellos aprenden de diferentes formas, de diferentes maneras, teniendo en cuenta diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, eso es como que pienso que también lo que he leído sobre el duda es que ayuda mucho a reducir barreras, ¿cierto? Reducir las barreras y también principalmente lo que hablabas ahora de motivar mucho a los niños para lograr el aprendizaje. Es como lo poco mm, que es eso, que he escuchado sobre el duda. mm, está muy bien, Nancy. Muchas gracias. Diseño universal de aprendizaje. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna apreciación al respecto? ¿Qué son los dúo? ¿Hemos trabajado con los dúo en algún momento de nuestra formación? En nuestras experiencias como docentes, orientadores, psicólogos, ¿hemos tenido allí algún acercamiento con el dúo? ¿Alguien por aquí diferente a Nancy? Dice que no. Diana dice diseño universal del aprendizaje y dicen que no. Bueno, entonces vamos a hablar. Vamos a hablar acerca del DUA, ¿sí? O de los DUA, como a veces también lo solemos eh, expresar.
que tiene que ver con la nomenclatura de diseño universal de aprendizaje. Resulta que los DUA nacen a raíz de todos los retos que nosotros tenemos en nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje, de acuerdo a las características que está presentando el mundo de hoy, las dificultades que también se tienen en el aula y digamos como todo ese mundo que tiene que entender y abordar el docente, ¿cierto? Porque vemos al docente que debe tener un sinfín de herramientas para poder canalizar la atención, el interés y poder llegar a los estudiantes a partir de los medios idóneos para que cada una de las personas pueda generar un proceso de aprendizaje, entendiendo que todas las personas tenemos un proceso de aprendizaje distinto. Todos no aprendemos de la misma manera, en el mismo momento, en los mismos tiempos, ni a través de los mismos recursos. Habrán personas que se les facilita mucho aprender desde la retórica, otro desde los aprendizajes pasivos, otro desde los aprendizajes activos, y tiene que ver muchísimo con los estilos de aprendizaje, con los intereses y con las posibilidades con las que cuenten en un momento determinado, ¿cierto? Entonces los DUA son un modelo de enseñanza que tiene presente lo que es la diversidad de los estudiantes y cuyo propósito es trabajar por una inclusión efectiva de todas las personas que se encuentran en el aula y de esta manera mitigar un poco el impacto de las barreras desde las posibilidades físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que existan en un escenario en particular, entendiendo que las aulas son los espacios en donde más encontramos este tipo de particularidades, ¿cierto? Donde más evidenciamos que hay una diversidad. Es allí donde nosotros entendemos que trabajar por la neurodiversidad es una necesidad y que hay básicamente algunos procesos que se nos facilitan para llevar esto a cabo. Por acá están dejando algunos comentarios en el chat. Ahora los leo. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la función de los DUA? Pues permitir que haya un acceso a los procesos educativos desde cualquier proceso de formación. Y lo que se hace es intentar atender a la diversidad del alumnado, ¿cierto? A partir de la consideración de la implementación de los DUA, pues se generan unos entornos educativos que puedan tener más accesibilidad y que puedan tener las mismas posibilidades para todos los estudiantes. ¿Cómo se logra esto? Cuando yo identifico que hay unas diferencias particulares en mis estudiantes y que yo tengo que establecer unas estrategias particulares, perdón, de enseñanza y aprendizaje, que como atiende Nancy, no atiende Luis, ¿sí? Que como aprende Andrea, no aprende el resto de las personas. Que a mí como docente me gusta llevar ciertas actividades al aula, pero a mis estudiantes quizás no les llama la atención. Entonces hay que revisar allí cada uno de esos procesos y de esa manera permitir que el estudiante se sienta mucho más, no tanto comprometido, ¿sí? La intención no es comprometer al estudiante de manera inmediata. Lo importante es saber llegar y demostrar a partir de unas estrategias en particular que lo que yo estoy brindando es interesante, es llamativo y que puedo generar unos aprendizajes particulares desde diferentes posibilidades. ¿Listo? De esta manera, lo que hacen los DUA es trabajar por las formas de presentar la información. Uno, ¿cómo la presento yo? Entonces, a partir de qué estímulos, a partir de qué experiencias, a partir de qué procesos, yo le estoy permitiendo al estudiante que conozca sobre un tema en específico, ¿sí? ¿Cómo le voy a permitir que se exprese y cómo le voy a permitir que se comprometa con ese aprendizaje? Expresarse es muy importante, que logre hablar, accionar,
compartir, interactuar, es lo que me va a permitir a mí identificar qué grado de compromiso tiene el estudiante con un proceso en particular. Y finalmente, comprometerse. Entonces, aquí hablamos como de actividades complementarias, lo que normalmente hemos identificado como tareas y demás, hoy lo llamamos compromisos que nosotros asumimos desde un escenario en particular. Entonces, aquí buscamos que cada una de las personas que componen ese aula de clase, independientemente de sus habilidades, de sus posibilidades, de sus estilos, de los contextos de donde se encuentre vinculado, pueda tener oportunidades en torno a la adquisición de procesos de enseñanza y aprendizaje. Un segundito por aquí, cancelamos algo. Listo. Y finalmente dice que el DUA, y es aquí donde yo quisiera pues como atender a muchas preguntas que ustedes hacen comúnmente en el chat. Profe, ¿cómo puedo abordar este caso o qué estrategia puedo manejar? Miren que aquí el DUA nos dice claramente que no hay un método específico, ¿sí? Para enseñar que eso lo vamos identificando a través de las diferentes posibilidades, necesidades, características y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero yo no puedo decir a través de este método, de esta estrategia, voy a generar un aprendizaje de manera general para todos. No, lo voy logrando a lo largo del proceso, ¿cierto? Voy mirando cómo me puedo adaptar, qué me puede mejorar, si por ejemplo puedo trabajar el aprendizaje basado en problemas y puedo involucrar allí el aprendizaje significativo, si puedo trabajar el aprendizaje colaborativo con el aprendizaje cooperativo, es decir, es una búsqueda continua de cómo sí puedo mejorar esas prácticas que yo desarrollo de enseñanza para fortalecer los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Para ello, entonces, se ha establecido el DUA, ¿sí? La palabra, digamos, sus siglas están acá, Diseño Universal para el Aprendizaje. Aquí lo vemos, está enmarcado en tres procesos específicos que se han denominado redes, ¿sí? Estas redes, si ustedes lo están viendo, se están estableciendo a partir de la estructura de nuestro cerebro. Nosotros lo vimos. ¿Cuál es la estructura del cerebro? ¿Quién me quiere hacer un pequeño review por aquí? ¿Cuál es la estructura de nuestro cerebro? ¿Cuál es la estructura de nuestro cerebro? ¿Cómo está compuesto? ¿Quién me ayuda por acá? ¿Quién nos recuerda cómo está compuesto nuestro cerebro? Bueno, por acá, Diana, vamos a darle la palabra a Diana. Alguien que nos explique cómo está estructurado nuestro cerebro. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido en este proceso de formación, Diana. Bien, buenas noches. Sí, como lo estaba diciendo, el diseño universal de aprendizaje busca diversas herramientas o diversas estrategias para que los chicos puedan demostrar un aprendizaje adquirido. Eh, de verdad, para mí también es un tema muy nuevo. Recién estuve leyendo sobre el DUA, estuve en un taller que hablaba sobre el DUA y sus redes, ¿no? Y que principalmente se enfocaba en las redes afectivas, ¿no? Que es muy importante conocer los intereses del niño
Y de allí, ¿no? Lo que entiendo que de allí comenzaba, ¿no? Su representación, para poder llegar a la representación y finalmente el compromiso, hablando de redes. Y en cuanto a las partes, ¿no? Del cerebro o hemisferios cerebrales, están que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y que cada red responde a una parte específica del cerebro. Como lo ven en las redes afectivas, está implicado la corteza límbica. En las redes del reconocimiento está la parte posterior del cerebro. Y en las redes estratégicas está el lóbulo frontal, ¿no? Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo está estructurado nuestro cerebro? Ya Diana nos hizo un aporte allí. ¿Alguien le desea complementar? ¿Falta algo allí en lo que Diana dijo? ¿Alguien más? Nancy. A ver, de pronto más o menos que recordando pues como los apuntes, está como construido por el sistema nervioso central, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra estructura cerebral, está el lóbulo frontal, que es más que todo relacionado con la planificación y el pensamiento. Está el parietal, está más que todo la motora, relacionado también todo como con los sentidos. El occipital, que está todo lo de la corteza visual, y tenemos el temporal, que habla de la comprensión, el lenguaje, la memoria y las emociones. Muy bien, Nancy. Falta algo. Aparte de los lóbulos, ¿qué más compone nuestra estructura cerebral? Humberto. Bueno, habíamos dicho en un eh, primer paso que los hemisferios izquierdo y derecho, ¿no? Son parte fundamental. Luego los lóbulos, las redes neuronales, estaría el sistema nervioso periférico, estaría el sistema nervioso central, como toda una estructura de funcionamiento, ¿no? Y después ya hemos entrado a discernir qué funciones cumple el frontal, el parietal, el lóbulo, la amígdala y todos los componentes que tiene el cerebro. Listo, ya hablamos puntualmente de los lóbulos. Nos falta algo más. Algo más nos falta en esa estructura cerebral. ¿Quién me ayuda? Hay algo más en la estructura cerebral. Dice Bernardo, por los dos hemisferios que están divididos por el cuerpo calloso. Por acá también nos habían dicho por los hemisferios Linosca, Silvia por los hemisferios. Muy bien. Entonces, si vemos aquí lo que nos están representando en esta mirada del diseño universal para el aprendizaje, es que nuestro aprendizaje se basa en tres posibilidades. Una, las posibilidades afectivas, es decir, yo desde ese desarrollo afectivo y emocional, cómo me encuentro o cómo se puede trabajar teniendo presente que es un condicional sumamente importante para los procesos de aprendizaje. Dos, desde todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? Cómo nuestro cerebro está en la capacidad de reconocer diferentes estímulos y diferente información particular sobre un tema en específico. Y cómo nuestras redes estratégicas, ¿sí?, permiten generar la vinculación de los diferentes tipos de aprendizaje. Vamos a hacer una cosa, los voy a dividir en salas, voy a generar solamente dos salas y vamos a hablar acerca de lo que yo creería que posibilita cada una de estas tres redes.
que desarrolla las redes afectivas, las redes de conocimiento y las redes estratégicas. Unos 2, 3 minuticos para que socialicen sobre ello y regresamos para que podamos interactuar sobre lo mismo. ¿Listo? Entonces me voy a permitir abrir acá la sala. Solamente voy a crear 2 salas. Les agradezco por favor aceptar la invitación que en este momento les tiene que estar llegando. Generamos una interacción, una comunicación, una conversación en cada una de las salas sobre qué, digamos, compone cada una de las redes dentro de lo que hemos visto, dentro de lo que hemos hablado. Aquí ya veo que van ingresando a las salas. Les agradezco por favor aceptar la invitación y ya nos encontramos nuevamente en la sala principal. ¿Listo? Listo, vamos retornando a la sala principal. Listo, vamos retornando de la sala principal. Vamos llegando a las personas que estábamos por allí. Aún todavía no aparecen por ahí en las salitas. Listo, ya todos deben aparecer aquí en este momentico. Regresamos entonces de nuestro encuentro en las salas. Vamos a ver cómo nos fue con con esos diálogos y que dialogaron, valga la redundancia, en esas salas. Entonces vámonos con la sala 1, en donde estaba Diana, Flor, Mario, Nancy, Tortolero. ¿Qué comentaron allí? ¿De qué se trata cada una de esas redes? ¿Quién de las personas que hacían parte de la sala 1, Janet, Juan, me quieren compartir su experiencia o nos quieren compartir su experiencia en este escenario? ¿Alguno de la sala? Diana, Nancy, Tortolero. ¿Qué conversaron por allí? Buenas noches. Bueno, de verdad que fueron 2 minutos, fue bastante interesante. En cuanto a las Sí. redes afectivas, bueno, coincidimos que habla como del interés, la motivación que pueda tener el niño, que se le despierte esa motivación en querer, en que le llame la atención para poder eh, obtener el aprendizaje, pues, algo ahí. En cuanto a reconocimiento, es como la identificación que pudiese hacer de esas redes en la aplicación que se le vaya a dar que lo pueda ver en contexto, que lo pueda hacerle la aplicación, llevarlo a un contexto. Y en cuanto a redes estratégicas, estaba hablando una chica y de verdad que estaba bien interesante la, este, la explicación que ella había dado. A grosso modo, comentaba que era como la planeación que hace el niño en poder plasmar ese aprendizaje, en poderlo llevar a cabo, pues, y de verdad que estuvo bien bueno. Algo así. Muy, No sé si muchas otra de las gracias. compañeras pudiese apoyar. Complementar, claro que sí. Si de pronto hay alguien que quiera complementar. Y vamos por la sala, entonces por la sala 2. En la sala 2, bueno, Diana está por aquí. Sí, justo estaba hablando un poco sobre las redes estratégicas y daba un ejemplo de ello, ¿no? Y es que esta red busca las distintas formas o estrategias de poder demostrar
el aprendizaje adquirido. Y les comentaba de que, por ejemplo, el aprendizaje que el niño en este caso va a demostrar es saltos, ¿no? Entonces, como docentes le podemos plantear distintos elementos para que él pudiese demostrar ese salto y no necesariamente o no únicamente de que el niño haga su ascenso o sus fases propios del ejercicio, ¿no? Sino que le proporciono diversos elementos. Por ejemplo, le doy un banco o también puede mostrar un salto a través de aros, también puede mostrar un salto a través de una soga, ¿no? Entonces son esos distintos elementos que yo le puedo proporcionar al niño para que éste pueda demostrar el aprendizaje adquirido en cualquiera, ¿no? de los contenidos programados. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por ese compartir. Efectivamente, 2 minutos es muy corto. ¿Listo? Vamos a pasar por la sala 2. Alicia, Bernardo, Gardelia, Humberto, Luis, Joneli, Zulay. ¿Quién quiere compartirnos lo que hablaron en esa sala? ¿Listo? Aquí lo importante es como nosotros también creamos y tejemos ese conocimiento. Entonces, de las personas que estuvieron en esa sala, ¿quién desea participar? Rápidamente nos cuentan qué hicieron. Humberto, vamos a escuchar a Humberto. Ay, listo, Humberto. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Primero, hemos considerado que el tema de las redes afectivas deben tener una muy buena estimulación porque son factores que van a incidir en cuando estemos trabajando redes estratégicas o de reconocimiento y que son fundamentales valorarlas, tomando en cuenta los niveles de motivación que se puedan dar. Eh, en el tema del reconocimiento teníamos un problema todos, no recordábamos exactamente de qué estábamos hablando, pero me atrevo a decir que básicamente esto tiene que ver con recordar y ese reconocimiento que desarrolla el cerebro como evolución es gracias a un buen trabajo con las redes afectivas. Esto permitiría que en las redes estratégicas el tema de análisis, el tema de la capacidad de razonamiento lógico, matemático, la toma de decisiones van a ser ideales. Entonces vemos que hay una interacción entre estas tres redes que son importantes. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros además quiere complementar, por favor. ¿Alguien de las personas de la sala 2 desea complementar lo que Humberto nos compartió? Bueno, vamos a continuar Bueno, entonces. entonces estas tres redes Sí. permiten constituirse en el diseño universal del aprendizaje, tomando en cuenta que hay una neurodiversidad que la tenemos que reconocer y que tiene relación entre los tres factores que nos están mostrando. Eso podría complementar. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a continuar por aquí. Gracias a las personas que participaron en las salas y también que participaron aquí. Ese diálogo es el que nos ayuda también a entretejer estos saberes.
Y es muy importante, recordemos, la interacción que gesten nuestros aprendizajes en el proceso. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué estábamos diciendo antes de irnos para las salas? Estábamos diciendo que las redes que fueron creadas para el diseño universal del aprendizaje están estructuradas a partir de las posibilidades que nosotros tenemos desde lo afectivo, procesos cognitivos y la manera en cómo nosotros actuamos y asimilamos cada uno de los aprendizajes. Entonces aquí vemos cómo a partir de esto que nosotros estamos viendo, redes afectivas, redes de reconocimiento y redes estratégicas, es que se gestan unos procesos en específicos. Entonces, hablamos aquí de proporcionar múltiples medios de compromiso que hace parte a la primera red, que es la red afectiva. Pasamos a múltiples medios de representación que tienen que ver con las redes de reconocimiento y finalizamos con múltiples medios de acción y representación que tienen que ver con las redes estratégicas, es decir, de qué manera acciono yo con lo que yo ya sé. Entonces, en este sentido, tenemos tres componentes claves de cada una de las redes. ¿Listo? Tenemos un componente de acceso, de construcción y de interiorizar. Entonces, desde esta red inicial que tiene que ver con los múltiples medios de compromiso, es donde estamos trabajando las redes afectivas y desde esas afectivas trabajamos el porqué del aprendizaje. Es decir, el por qué desarrollo yo esto que estoy haciendo de manera particular. Y desde allí hablamos de los intereses de reclutamiento, es decir, cuáles son los intereses que motivan a los estudiantes hacia estos y estos y estos contenidos en particular. Ejemplo, estoy hablando acerca de la tabla periódica. ¿Cuáles serán esos intereses que reclutan a mis estudiantes o que les movilizan a aprender acerca de esto? Si bien es un contenido obligatorio, ¿cierto? De un área en específica y de un grado en particular, ¿qué los motiva a ellos? ¿Cuál es la movilización que ellos tienen para poder hablar acerca de este contenido en particular? Entonces, hablamos de priorizar como cada una de esas posibilidades de participación, de reconocimiento, ¿sí? De entender un poco qué le gusta, qué no le gusta, de qué manera lo puede hacer, si trabaja mejor de manera grupal, de manera individual. Aquí yo empiezo a identificar un poco las características y particularidades. Desde el eje de construir hablamos de esfuerzo y persistencia sostenidos. Entonces, ¿qué tanta continuidad yo puedo dar a los procesos, a un proceso de aprendizaje desde esa parte afectiva? Entonces, hablamos de revisar un poco de metas y objetivos, ¿cierto? Y de qué manera las voy a lograr. Mirar también cómo creo yo algunas posibilidades, qué medios, qué mediaciones, qué material, qué recursos utilizo yo para llegar hacia un aprendizaje en específico. Trabajamos la parte de trabajo colaborativo y trabajo con comunidad y se trabaja un poco la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, esfuerzo y persistencia. Es decir, con qué capacidad asumo yo un esfuerzo frente a algo en específico y una persistencia sobre un aprendizaje en particular. Y finalmente, desde el eje de interiorizar, hablamos de una autorregulación, porque en este caso estamos hablando de unas redes afectivas que nos evoca o a qué nos invita a trabajar por las expectativas, ¿sí? Y la motivación que se tenga sobre un contenido o sobre un proceso de aprendizaje, a facilitar también las habilidades y estrategias que vamos a abordar para trabajar desde esa parte personal en la adquisición de aprendizajes y finalmente a hablar mucho sobre cómo me fue, cómo me sentí, qué aprendí, cómo lo aprendí, de qué manera voy a utilizar esto que estoy aprendiendo. Y tiene que ver mucho con esos procesos metacognitivos, en donde yo puedo generar un proceso de autoevaluación.
en qué estoy, si aprendí, no aprendí, qué me cuesta más, qué se me facilita más, cuál es mi habilidad en este ejercicio en particular y demás aspectos que me puedan generar una comprensión sobre el proceso. Seguidamente hablamos de las redes de reconocimiento. En este caso atendemos al qué del aprendizaje, o sea, qué debo aprender, ¿cierto? Ya miramos el por qué, ¿sí? ¿Por qué aprendo yo? ¿Por qué aprendo estas cosas? ¿Por qué genero estas interacciones? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahora vamos a mirar el qué del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué voy a aprender? ¿Para qué me sirve? ¿Cierto? Entonces, desde el eje de acceso hablamos de la percepción como un proceso sumamente necesario que tiene que ver con cómo yo percibo la información. Entonces, aquí es donde nosotros, de hecho, tenemos un papel fundamental en cómo le voy a ofrecer yo ese contenido, ese aprendizaje, esa información en particular. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de información auditiva, información visual o información audiovisual que puedan garantizar, canalizar esa percepción del estudiante, ¿sí? Y no solamente me voy a quedar con la información auditiva, también lo voy a ofrecer de manera visual. Debo de proporcionar, recordemos que los DUA es el diseño universal, es decir, voy a garantizar que hayan posibilidades de aprendizaje para todas las personas. Entonces voy a trabajar alternativas visuales, pero también alternativas auditivas, ¿sí? Y voy a mirar cómo se da la visualización de esa información en particular. Seguidamente hablamos de, desde ese eje de construir, hablamos de proporcionar opciones para el lenguaje y los símbolos. Entonces aquí, desde ese que del aprendizaje, entonces abordamos vocabularios, abordamos procesos de sintaxis, abordamos procesos de escritura, trabajamos lectura, análisis, comprensión de diferentes textos o de diferente información. Trabajamos comprensión de diferentes idiomas y realizamos algunos procesos de ilustración a partir de diferentes medios, entendiendo la manera de expresarnos desde diferentes procesos, porque no todas las personas nos expresamos a partir de los mismos canales ni de las mismas mediaciones. Finalmente, entonces abordamos el eje de interiorizar a partir de cómo yo he comprendido la información que se me ha dado. Entonces vamos a mirar aquí algunos ejercicios de análisis, de comprensión, de interacción o integración de las ideas, ¿cierto? De cómo se está gestando el procesamiento de la información, cómo lo estoy visualizando yo y cómo se puede dar una transferencia y una generalización de la información. Finalmente, entonces, desde las redes estratégicas hablamos de el cómo del aprendizaje, es decir, cómo lo voy a lograr yo, ¿cierto? A través de qué, cómo. Y decimos entonces que desde el eje de acceso tenemos unas acciones físicas. Entonces aquí vamos a mirar de todo eso que se me está presentando, cómo lo estoy asumiendo yo. Y de cómo estoy interactuando con ese contenido a partir de una acción física. Desde la construcción hablamos de expresión y comunicación. Aquí yo puedo posibilitar el uso de diferentes medios para comunicarme, para ayudarme a entender. Diferentes herramientas que permitan la construcción y composición. Y finalmente que haya un nivel de fluidez para que en todos los ejercicios prácticos o teóricos se pueda dar una expresión y una comunicación con base en lo que se está gestando o en lo que se está hablando. Y finalmente, desde el eje interiorizar, hablamos de las funciones ejecutivas. Entonces aquí hablamos de cómo se puede establecer metas, de apoyar la planificación y desarrollo estratégico,
de facilitar la gestión de la información y los recursos y de mejorar la capacidad para monitorear el progreso de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, si vemos aquí, hay una composición muy estructurada de esas redes que nosotros vamos a utilizar dentro del diseño universal de aprendizaje. Si vemos aquí, entonces cada una nos da una posibilidad de acceso, de análisis, de interacción, de participación, de compromiso, ¿sí? Atendiendo a los tres interrogantes de los procesos educativos. ¿Por qué? ¿Qué y cómo? ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Preguntas, chicos, o todo está claro. Si todo está claro, me lo hacen saber. Profe, todo está claro. Todo está claro, vamos bien. Perfecto. Entonces vamos a iniciar por hacer una ampliación de información de cada uno. ¿Listo? Entonces hablamos de múltiples formas de representación. En este caso, las múltiples formas de representación lo que permite es identificar cómo se percibe el aprendizaje, ¿sí? Entonces dice que aquí se da la necesidad de utilizar diferentes medios, mediaciones o recursos para presentar la información. Todos vamos a tener el mismo contenido. El contenido no va a cambiar, no va a variar. Lo que va a cambiar o va a variar es la forma en que yo evoco ese contenido en particular y debo de tener un sinfín de planes y estrategias para yo poder compartir esa información en particular y de esa manera garantizar que en la medida de las posibilidades mis estudiantes en su generalidad aprendan. No estoy homogenizando la enseñanza, no, porque no estoy llevando una sola manera de enseñar al grupo, pero sí estoy buscando la manera más eficaz para que cada uno desde sus estilos de aprendizaje, desde sus ritmos de aprendizaje, pueda identificar cómo aprende mejor. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo utilizar en un encuentro medios visuales, en otro encuentro puedo trabajar procesos auditivos, en otra actividad puedo utilizar procesos táctiles, ¿sí? Y de esta manera yo estoy proporcionando diferentes maneras de representar una información. Y así canalizar muchísimo más todo lo que tiene que ver con los procesos perceptivos, es decir, con la percepción de mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen muy claro que el acceso a la información no se debe limitar a un solo canal o formato, porque esto es lo que va a generalizar, es una homogenización de la formación o de la educación y no se trata de eso. ¿M? En los procesos educativos es donde nosotros más creativos, más dinámicos, más lúdicos y más didácticos debemos ser para garantizar otro tipo de experiencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Adicional, hablamos de ofrecer diferentes formas y formatos de contenido, ¿sí? Entonces, aquí es importante mirar cómo el contenido yo lo puedo diversificar y cómo puedo lograr que el contenido a través de diferentes posibilidades llegue a cada uno de mis estudiantes, independientemente de sus intereses, sus necesidades y sus ritmos de aprendizaje. Seguidamente hablamos por proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Recuerden que aquí es sumamente importante cuando yo vinculo al estudiante en el proceso de aprendizaje. No solamente debe estar el docente orientando de manera magistral y retórica un encuentro.
El docente debe posibilitar esa interacción entre cada una de las personas que componen un escenario educativo. De esta manera, yo estoy cultivando aún más las redes de trabajo, las redes de conocimiento y también estoy priorizando que cada uno de mis participantes se integre de manera particular y se comprometa con las actividades que está desarrollando. Entonces, aquí nos hablan directamente en cómo los estudiantes pueden interactuar con el contenido y demuestren lo que han aprendido. Para demostrar lo que han aprendido hay muchísimas estrategias en donde yo puedo vincular la participación activa de los estudiantes. Todo depende, ¿sí?, de lo que yo esté planeando, de lo que yo esté estructurando, que salga un poco de lo tradicional y que se convierta en otra posibilidad de aprendizaje. Hablamos de fomentar la participación activa, muy necesaria. Los estudiantes de hoy no son entes pasivos, son entes participativos. Sí, les gusta muchísimo que se les involucre, que se les dé responsabilidades, que tengan asignaciones en específico, para que de esta manera el aprendizaje pueda ser mucho más intencionado. Entonces acá dice que lo importante es que hayan actividades interactivas, que se pueda implementar un poco la tecnología y que de esta manera el estudiante pueda explorar, ¿sí?, y puedan tener actividades directamente que sean de aplicación práctica. Entonces, que la mayoría de las actividades que yo genere puedan tener un ejercicio práctico. De esta manera, yo voy a generar una adherencia más fácil al contenido o al aprendizaje. Ejemplo, estoy hablando inicialmente de la división, ya presenté el contenido, ahorita estoy mirando cómo se va a trabajar la acción y la expresión, entonces yo puedo desarrollar unas pequeñas actividades de repartición en grupos, en talleres, en trabajo, con fichas y demás, para demostrar cómo se realiza el proceso de división. Debe ser una aplicación y un ejercicio práctico, ¿cierto? Para poder demostrar qué es lo que se está aprendiendo. Y finalmente, opciones para demostrar el aprendizaje. Entonces aquí entendemos que no todos pueden presentar lo que han aprendido de la misma manera y a través de los mismos canales. Hay personas que les cuesta mucho decir qué he aprendido y a través de qué lo he hecho. Entonces es también entender esto como los ritmos y estilos que tiene cada una de las personas para poder lograr con un objetivo en específico. ¿Listo? Y finalmente hablamos de las múltiples formas de compromiso. Miremos que aquí cada imagencita nos hace como relación a cada uno de los propósitos que tiene allí el diseño universal de aprendizaje, las diferentes redes. Seguidamente hablamos de proporcionar múltiples formas de compromiso, es decir, cómo me comprometo yo con lo que estoy aprendiendo. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante que yo genere ese enganche con mis estudiantes. De esa manera yo retengo lo que es la atención, la motivación, ¿sí? Y diferentes procesos desde lo cognitivo y lo emocional que se puedan gestar a lo largo de la formación en diferentes actividades y conceptos. Seguidamente hablamos de la motivación y la relevancia del contenido, ¿sí? Porque aquí vamos a mirar cómo se está percibiendo este material y lo relevante que puede ser para cada uno de nuestros participantes. Y finalmente hablamos de estrategias para mantener la atención y el interés. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener, sostener, ¿sí?, a través de qué yo genero esa motivación y ese interés por parte de mis estudiantes? Chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuevamente en las mismas salas en las que nos encontrábamos hace un momento, vamos a proponer un tema, ¿sí? Y me van a decir a partir de qué herramientas, estrategias o mecanismos se haría la distribución de ese tema, teniendo presente las tres redes: redes afectivas, redes de reconocimiento y redes estratégicas. ¿Listo? El orden correcto es redes de reconocimiento, redes estratégicas y redes afectivas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la actividad. Yo los voy a abrir en salas y la intención es que ahorita
de manera rápida, entonces compartan, profe, hicimos en la sala 1, hablamos de este tema y creemos que desde la representación es esto, desde la acción y expresión es esto y desde el compromiso es esto, listo. Aceptamos por favor la invitación a las salas. Listo, recordemos que en este momento nos encontramos en las salas principales. Quienes no han aceptado la invitación, por favor aceptarla y quienes no me hacen la solicitud. Estamos en una actividad para posterior socialización. Listo, vamos llegando de las salas. Vamos retornando nuevamente a la sala principal. Listo, cuéntame cómo les fue con esa organización, en qué quedaron, qué socializaron en cada una de las redes. Vámonos con la sala 1, estaba Diana, Flavia, Rafael, Tortolero. ¿Qué conversaron allí, chicos? Las personas de la sala 1, van por ahí las personas que componen la sala 1. Vámonos con la sala 2 mientras alguien de la sala 1 hace presencia por aquí. En la sala 2, Alicia, Bernardo, Cristina, Gardelia, Humberto, Dinosca, Vladimir, Jonelis, que conversaron. Por ahí me dicen que quedaron como a la mitad, que no alcanzaron. Bueno, por temas de tiempo sabemos que no nos podemos extender. Pero ¿en qué quedaron rápidamente para que podamos continuar? ¿Quién nos dice, quién nos ayuda? Para conocer un poco sobre lo que socializaron, lo que trabajaron. No, ninguno por ahí. De todos los que estaban en sala. Ni de la sala 1 tampoco. Si de pronto no desean habilitar los micrófonos, pueden dejármelo por acá en el chat, chicos. La idea es que podamos denotar un poco la interacción que tuvieron, lo valioso que es que ustedes estén en esa red de conocimiento con diferentes compañeros a nivel de Latinoamérica. También es importante verlo. Vamos a escuchar por aquí a Nancy. Pues mis compañeros me ayudan como bastante con esto, pero sí lo que más, pues se habló mucho sobre como cuál tema elegir y se quedó como en el
reconocimiento del cuerpo, pues como hablando más que todo sobre el cuerpo, fue como que el tema que se eligió, ¿cierto? Y pues se dialogó mucho, se habló y llegamos pues como solamente a la primera donde hablábamos de las múltiples formas de representación y dijimos que hay pues como la forma, el recurso para presentar esta información utilizaríamos un video interactivo o una canción donde se le muestra, primero se le mostrara pues a los niños o si ya es un adolescente, de acuerdo pues como a la edad, eh, lo que se quería pues como trabajar con ellos. Si ya son los más pequeños, pues se trabajaría las partes del cuerpo externas y también las partes íntimas, por ejemplo, se llevó como a eso y como la forma de que en ese video interactivo se le diera a conocer como al chico por qué es importante cuidar las partes, cuáles partes puede de pronto, si él desea, que se le puedan, que alguien le pueda pues tocar como su brazo, le pueda tocar su cabeza, y cuáles partes de su cuerpo no permitiría que tocara. Pues nos quedamos como hasta ahí, creo que no avanzamos como un poquito en las otras, que fue las múltiples formas de acción y la otra de las formas de compromiso. No sé si de pronto los compañeros me colaboran ahí en esas otras dos. Muchas gracias, Nancy. Por aquí había alzado la mano otro de tus compañeros. Ya le damos la palabra y vamos a escuchar a Dilenia. Buenas noches, Dios le bendiga. Entré un poquito tarde al grupo, pero sí escuché parte de la conversación y pude ir hacia la sala donde se estuvo hablando de lo que es la sexualidad, los nombres también de los órganos y como dijo la compañera, para presentar el tema, dependiendo la edad del niño o el grado donde se va a impartir el tema. Hay que buscar las diferentes formas para abordarlo. O con video, como ella explicó, o con láminas, también parte de un abrazo. Ahí yo iba a opinar, pero no pude levantar la mano porque entraban y solamente entendía que era levantando la manita, por eso no abrí el micrófono, pero también se puede hacer interactuando con un juego, mencionando todas las partes del cuerpo y la importancia de cada una de ellas. Y luego entonces caer al foco en el que le vamos a trabajar al niño con relación a la sexualidad. Ese es mi aporte y lo que aprendí también en la sala. Muchas gracias, Dilenia. Muy bien. Vamos entonces a dar continuidad. Lo más importante es que aprendamos la diferencia de cada uno de estas redes y la manera en que nosotros podemos abordar el contenido desde cada una de ellas. ¿Listo? Voy a suspender un momento y comparto la siguiente presentación. Entonces, nuevamente partiendo del diseño universal del aprendizaje que tiene una extensión sumamente amplia, ¿sí? En su estructura, en su abordaje. Creo que aquí lo estamos viendo. ¿De dónde nace el diseño universal del aprendizaje, chicos? Nace de esas conversaciones que se da a partir de las Naciones Unidas, ¿sí? A partir del diálogo de las Naciones Unidas, en su preocupación por revisar un poco qué se está haciendo a nivel mundial por atender los procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente que garanticen un proceso de inclusión a la neurodiversidad, ¿sí? Entonces, entendiendo que ya no hablamos de estereotipos tales como estudiantes de inclusión o personas con necesidades educativas especiales o limitaciones de aprendizaje, sino que hablamos de neurodiversidad, entendiendo que debe de haber un diseño universal, ¿sí? Que aplique para cada una de las personas que se componen en un escenario educativo y que están presentes en el mismo, y cómo a través de la comprensión de esa estructura cerebral
se establece la manera de interactuar con los procesos de aprendizaje. Entonces, si estamos denotando un poco la relevancia del mismo, entendemos que en las aulas podemos diversificar lo que nosotros hemos venido haciendo, le damos un giro, lo complementamos, lo estructuramos mejor y de esa manera vamos a poder ver cómo el estudiante entiende el cómo, el para qué y el qué del aprendizaje, más que sencillamente estar dándole cumplimiento a unos estatutos particulares, estamos avanzando en la comprensión que pueda generar ese estudiante con relación a lo que está haciendo. También, aparte de priorizar que el estudiante comprenda lo que está haciendo, es priorizar cómo estoy presentando yo un contenido específico, ¿sí? Cómo estoy generando un enganche, cómo estoy generando una motivación, una disposición hacia un proceso de aprendizaje en específico. Ejemplo, estoy hablando de un área de bachillerato de economía. ¿Cómo genero yo que mi estudiante de grado bachiller tenga como relación con el área de economía cuando quizás es un área que aún no le significa mucho, no le entiende la relevancia, porque digamos que su momento de desarrollo no se presta para hablar de dinero, de condiciones políticas, económicas, sociales a nivel mundial? Pero entonces, como yo voy a gestar esa experiencia, ¿cierto? Para demostrarle a mi estudiante de bachillerato que es necesario poder permearnos de la realidad del mundo para poder entender sobre los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de cada territorio en particular en el que yo me encuentro, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera mi estudiante se va a comprometer? Porque yo se lo expuse de una manera llamativa, interesante, y estoy predisponiendo su atención y su aprendizaje hacia un tema que quizás no es de mucha relación, pero que a través de lo que yo le pueda orientar, lo va a lograr. Vamos a retroalimentar nuevamente. Tenemos aquí en las múltiples formas de implicación, es decir, cómo me relaciono yo con lo que estoy aprendiendo. Hablamos puntualmente de el porqué del aprendizaje, ¿cierto? El porqué. Hablamos entonces y relacionamos allí aspectos como desarrollo afectivo y emocional. Si estamos viendo, tiene lugar y ha logrado ese lugar a partir de diferentes diálogos, investigaciones y pruebas que demuestren que el desarrollo afectivo y emocional tiene un lugar sumamente importante en el desarrollo del ser humano. Significa está presente y de él se deriva muchos procesos que tienen que ver con cómo aprendo, si tengo necesidad de aprenderlo, si estoy presto para aprender. Ejemplo, si un niño sale de su casa y sale después de una discusión de sus padres, ¿sí? Claramente no va a estar presto para generar un proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque tiene una situación, un conflicto emocional, quizás no comprende la situación, en fin. Si digamos no es un niño que tiene dificultades alimenticias, por ejemplo, hablemos de niños a nivel de territorios difíciles y complejos, algunos niños que no tienen como las posibilidades o las garantías de otros, entonces no tuvo un buen proceso de alimentación o no está teniendo un buen proceso de alimentación y llega al aula con hambre, ¿sí? Va a ser un niño que le va a costar muchísimo adquirir un proceso de enseñanza y aprendizaje porque su motivación, su conexión emocional, su conexión de sentimientos no está presto para adquirir un conocimiento. Entonces va a preguntarse, ¿y esto para qué? Si esto no lo necesito, si realmente lo que yo necesito son otras cosas puntuales en este momento. La motivación juega un papel sumamente importante. Que nuestros estudiantes estén motivados es una garantía para que el proceso se dé de una mejor manera. Si mis estudiantes no se motivan, créanme que el trabajo es casi doble o triple por parte del docente, porque realmente a hoy a nuestros estudiantes no los motivan muchas cosas, no los sorprenden muchas cosas, porque tienen acceso a casi todo.
Entonces, digamos que el colegio tampoco o las instituciones educativas tampoco se han tomado el trabajo de transformarse en tanto para generar allí un enganche en ellos y propender por otro tipo de procesos. Finalmente, hablamos de diferentes formas de captar el interés. Entonces, espacios lúdicos, espacios abiertos, espacios áulicos, espacios cooperativos, espacios de trabajo en equipo, espacios en donde se involucre la comunidad, la familia y el trabajo un poco masivo, ¿sí? Va a generar otra manera de captar el interés de mis estudiantes. Finalmente, hablamos de opciones de implicarse. Entonces, ¿cómo le gustaría a mi estudiante o a mis estudiantes involucrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué les interesaría? ¿Cómo les gustaría hacerlo? ¿Qué estrategias puedo yo diversificar para poner monitores en aula, para poner líderes? em, para trabajar como todo el proceso de integración, de acuerdo también a los perfiles. Habrá niños o niñas que soliciten al mismo docente, profe, yo quiero ser el líder, yo quiero ser el monitor, yo quiero ser el ayudante. Habrá niños que por su forma de ser no les interesará hacerlo y también es válido, ¿sí? O pasar como en esa transición, bueno, no me gusta, pero vamos a mirar cómo me puedo yo implicar en este proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, aquí es muy importante poder entender el porqué del aprendizaje a partir de esas múltiples formas de implicación, que es lo que estamos viendo ahorita actualmente, que los estudiantes están desconectados de su proceso formativo, que los estudiantes no le prestan mayor relevancia a lo que están abordando, a lo que están trabajando y esto para qué les sirve en un proceso estimado, ¿sí? Entonces estamos viendo la desconexión inclusive desde la familia porque hay varios factores, ¿sí? Pero si dicen una escuela de padres, una reunión de padres o una tarea en casa, muchas veces los papás dicen, bueno, esto es responsabilidad del colegio, esto no es mía, yo no puedo asistir a la reunión del colegio, la profesora me comentará por un mensajito o algo, y estamos actuando de manera desligada a lo que se está haciendo. Si escuela y colegio, ¿sí? No tiene, perdón, si escuela y familia, ¿sí? O colegio y familia, o educación y familia no tienen una relación establecida, pues pocas garantías voy a tener yo en el proceso, porque estoy formando de manera integral a mis estudiantes. Pero si realmente yo lo hago de una manera muy desconectada, pues va a costar un poco más. Cuando el estudiante siente que ese proceso de aprendizaje es un todo, que participamos todos, que todos estamos involucrados, es que no más en el hecho en cuando se recogen los estudiantes o los estudiantes llegan a casa, siempre es ¿cómo te fue? Pero no preguntamos, ven, ¿y qué hicieron en el descanso? ¿Y qué hicieron en la primera hora? ¿Y te gustó esa actividad? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y cuando terminaste la jornada, ¿cómo te sentiste? Hoy te sientes cansado, te gustó lo que aprendiste, eso que aprendiste, ¿en dónde lo puedes aplicar? Es decir, siempre estamos, digamos, como en ese escenario familiar, en una interacción muy corta con las actividades que hacen nuestros hijos en otros escenarios. Y aquí también, por eso es importante, básicamente también desde el DUE y desde el PIAR, involucrar muchísimo la comunidad educativa y educar también a los padres en muchos procesos. La educación a los padres va a ser garante de ese acompañamiento que ellos puedan gestar en un proceso determinado. Entonces allí es importante poder entender que hay que implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Ya no es un ente pasivo, es un ente participativo y lo podemos hacer reconociendo esas habilidades, esas capacidades, esas necesidades, esos intereses. Por ejemplo, si yo tengo un niño con una característica neurodivergente de un TDAH, ¿sí? Su hiperactividad va a ser clara, ¿sí? En el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿yo qué hago? Canalizar esa hiperactividad. Entonces, mira, tú me vas a ayudar a repartir estos instrumentos en cada actividad. Te vas a sentar a mi lado para que estés ayudándome allí. Y paso un poco de los llamados de atención, del hecho de estar generalizando como
su diagnóstico desde algo negativo y más bien lo tomo como algo positivo. Va a ser muy inquieto. Entonces hay que canalizar su atención y su comportamiento y lo voy a lograr a partir de estas y estas actividades, ¿cierto? Dice por aquí Diana, tengo un caso y me pregunto cómo aplicar el DUA ante un grupo de 27 alumnos de aula de 4 años, niña de 4 años de 10 meses, presenta espina bífida, fue operada antes de nacer, qué complejo, un proceso intrauterino y cuenta con una válvula colocada por el neurocirujano. Emplea OTP para desplazarse, requiere apoyo para mantener equilibrio, requiere monitoreo en las actividades. Su mayor reto en la actualidad es la estabilidad durante la marcha y carrera, presenta bajo control postural, la cual hace propensa a caídas. Bueno, es un caso muy complejo, específicamente como desde esa parte del desarrollo motor, Diana. El hecho de que sea un grupo amplio, pues también es todo un reto. Sí, aquí lo importante es entender cómo aprenden tus estudiantes. Por ejemplo, nosotros desde este escenario hicimos un test básico, pero puedes encontrar otros un poco más robustos de cuáles son los estilos de aprendizaje y poder empezar a canalizar por nichos, que también lo vimos desde la neurodiversidad, por nichos de trabajo. Entonces voy a hacer grupos de trabajo para, ¿sí? Y de esta manera vamos a lograr apoyar. En este caso es una niña que está en construcción, que está en desarrollo, ¿cierto? Y que ha pasado por unos procesos de salud que le complican un poco su proceso de aprendizaje, aunque no sé qué tanto porque no habla de ningún diagnóstico específico como de desarrollo cognitivo, intelectual, sino más como desde esa parte motriz, ¿sí? Entonces aquí pues habría que hacer como unos ajustes en la parte de implicación del aprendizaje, en cuando hayan algunos movimientos, algunos desplazamientos, más como en actividades de áreas que involucren la interacción corporal, ¿sí? Pero digamos en otros aspectos no se evidencia, según lo que tú nos estás diciendo, como alguna afectación al respecto. Chicos, el día de mañana vamos a continuar con los DUA, ¿sí? Como tema complementario y ya vamos finalizando un poco hablando acerca de las multidisciplinas, hablando un poco acerca de cómo yo me puedo vincular un poco más en los procesos de enseñanza-aprendizaje y qué herramientas puedo tomar de base para poder continuar por una formación totalmente diferente, una formación neurodiversa, una formación que propenda por estar un poco más a la vanguardia con las dinámicas de vida actuales y no quedarse en algunos procesos antiguos o tradicionalistas que realmente no van a funcionar con las características que denotamos a hoy en los diferentes escenarios educativos y que si yo me comprometo va a ser un poco más llevar a cabo o terminar como las diferentes funciones que yo he venido desarrollando. De esta manera, vamos terminando el encuentro del día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación. El día de mañana vamos a hablar acerca de aquellos procesos que en este momento se encuentran latentes, es decir, qué está de moda en el ámbito educativo y sobre qué debemos trabajar y sobre qué puedo yo investigar y qué puedo yo ahondar en cómo abordar un proceso de enseñanza-aprendizaje en este momento contemporáneo y sobre qué están hablando los diferentes países a nivel mundial que se debe abordar, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos actuales que están latentes y que están contemporáneos y sobre los cuales yo debo de trabajar? Les deseo a todos una feliz noche, un feliz descanso. Nos encontramos entonces nuevamente el día de mañana, recordando que ya estaríamos a 2 días de culminar todo este proceso de formación. ¿Listo? Feliz descanso para todos.